expresar, para discutir, para entender y comentar lo que ha ocurrido el día de hoy y la importancia de la presentación de Torres en el Congreso. Están con nosotros el excongresista Richard Arce y también la excongresista y exministra Marisol Perestello, exministra de Justicia. Bienvenidos ambos. Gracias por estar con nosotros esta noche. Un comentario breve en torno a la presentación de Aníbal Torres. En lo personal no hubo mayor novedad, pero ustedes seguramente han hecho una lectura propia. Marisol, bienvenida. Bueno, yo lo escuché, me costó mucho esfuerzo porque la verdad trataba de identificar qué era lo que aportaba. Su discurso conciliador contrasta con su conducta como ministro pública y, digamos, la que ha sido evidente por las denuncias de su ex jefa de comunicaciones y de su ex viceministro de Justicia, Guilmar Andía. Yo no tengo confianza, no le creo, y eso es un primer problema, más allá de lo que diga la letra. Énfasis importante en el tema de género y en el tema de los derechos de la mujer. Evidentemente en el Día de la Mujer no correspondió otra cosa, pero hueco si lo comparas con el nombramiento de ministros cuestionados por violencia intrafamiliar, respecto de los cuales nadie se pronuncia. Nadie puede estar en contra de las demandas que él ha descrito y de las necesidades de la gente en términos de agua, lucha contra la anemia, cierre de brechas de infraestructura. El problema es que para lograr todo eso tienes que tener la confianza de la población, y la verdad es que a mí me cuesta mucho confiar en su palabra y en sus compromisos. Esperemos que cada día, con su afán, él pueda demostrar que se puede confiar en él. No le daría el voto de confianza, pero no por el discurso que ha dado hoy día, sino porque en estos 7 meses y pico no ha demostrado que entienda que se necesita transparencia, que deslinde esa ratea y de lo que eso significa en términos de corrupción, que cuestione públicamente a los ministros que no representan un Perú que tiene muchos problemas, pero que también tiene muchas posibilidades de desarrollo. De acuerdo. Sí, Mávila, en principio él sigue un guión que le han preparado definitivamente en el equipo de la PCM. Tiene todo un pool de profesionales. Lo inconsistente es justamente es el tema de la coherencia que debería tener en sus argumentos, ¿no? En principio usted diría que él no es el autor del mensaje que ha ofrecido hoy. Evidentemente él ha revisado, ha sido un mensaje bastante largo, pero cuando hay este tipo de sustentación tratan de hacerlo de manera técnica. Pero yo me refiero a que no hay coherencia porque uno empieza a revisar quiénes son los ministros que forman parte. Hay varios que están altamente cuestionados. ¿Cómo puede ser posible, después del escándalo de corrupción del ministro Silva en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, puedan nombrar a otro impresentable que es su mano derecha, que le hacía el trabajo justamente relacionado a estos presuntos actos de corrupción? Entonces, tenemos a un ministro de Salud que no tiene las credenciales, el propio colegio médico, que es de los espacios más reconocidos que tenemos en el país. Podremos tener cuestionamiento con otros colegios, ¿no? Porque yo soy ingeniero, por ejemplo, y siempre hay pugnas en el colegio de ingenieros, el colegio de abogados, pero el colegio médico creo que ha tenido un rol muy preponderante. Claro, y esto ha sido un vacío en el mensaje, los dos coinciden en eso. No ha habido coherencia en ese mensaje, ¿no? Entonces, definitivamente lo que está generando es... Podrán tener la confianza en el Congreso, porque al final ellos están cuidando la quincena. Los congresistas lo que están cuidando el día de hoy son sus quincenas, no están pensando en el país, pero no tienen ya la confianza de la población porque hay un sinfín de denuncias. A mí lo que me aterra es que lleguemos a normalizar los actos de corrupción. Vamos a continuar con el debate. Yo les propongo ahora, y también a los televidentes, por supuesto, que escuchen algunas de las participaciones de los congresistas. Esto, al cierre de la edición, continuaba en el Congreso de la República, pero algunas de las participaciones más destacadas tras el mensaje del Premier esta noche. Me alegra bastante que los voceros hayamos dado una muestra de que podemos conversar y podemos tener un acercamiento de darnos la mano o un abrazo, que no significa ningún negocio, que no significa nada debajo de la mesa. Y hoy lo decimos con claridad, porque tenemos las manos limpias y la conciencia así lo exige. Pero si estamos enfrentados, si por cada situación que encontramos vamos a interpelar, vamos a censurar, la pregunta de ahora es: ¿cuándo vamos a desarrollar la agenda de nuestro país? El problema, Premier, es que hablar de consenso, diálogo y concertación es también saber escuchar. También es saber corregir, rectificar. Si no, las reuniones y los trabajos y las visitas mutuas entre los poderes del Estado terminarán siendo un diálogo de sordos. Estamos acá para representar y defender a los peruanos, no para hacer transacciones con el Ejecutivo.
Mientras tanto, otros se escudan en el discurso de las balas de plata, para evitar tomar las decisiones que necesita este país. Ya es momento de reaccionar. Si no usamos esas balas de plata y nos convertimos en un verdadero contrapeso a este desgobierno, nos vamos a terminar suicidando con ellas. Pareciera que agarran y dijeran, ministro de Transportes, ¿tiene brevete? Sí, no puede ser ministro. ¿Chofer de Chosicano? Sí, ya que sea ministro. Ministro del Interior, ¿tiene antecedentes policiales? No puede ser ministro. No, sí tiene, ya que sea ministro. Y cuando le hemos enviado desde este Congreso, esta norma la han observado. Porque quieren seguir nombrando la mediocridad para nuestro país. Es un gobierno de izquierda y ustedes son sus mejores cuadros que, como es típico, hablan mucho, dicen poco, no hacen nada y pregonan que se preocupan por el pueblo que no tendrá regreso a la educación presencial, pueblo que seguirá durmiendo en la puerta de los hospitales mendigando por un medicamento o una atención médica, pueblo que lo seguirán asaltando en la puerta de sus casas. Esa es la realidad que lo desnuda y que no la pueden cubrir con el manto de la humildad. Bueno, eso fueron algunas de las participaciones de los parlamentarios. Y yo les decía, su evaluación del mensaje, el excongresista Arte decía que de pronto no lo había escrito él, lo había revisado. Es decir, si uno lo escucha aisladamente el discurso de Torres, uno no podría estar en contra de lo que dice. El problema son las carencias en ese discurso. A partir de lo que hemos escuchado, ¿ustedes dirían que recibirá o no recibirá el voto de confianza? Lo que pasa es que tampoco hay coherencia en el voto. Y ese también es un problema, ¿no? El voto no está resultando representativo ni del sentimiento popular, ni de las necesidades de la gente respecto de respuestas concretas a temas que son muy simples. Deslindar Zarratea, aclarar nombramientos, separar a un ministro de salud que en realidad en una situación de pandemia pone en riesgo al país, la vida de la gente. Resolver los temas en transportes porque hay un manto de corrupción que envuelve todo lo que se ha hecho en estos últimos 7 meses. Entonces, más allá de lo que ha dicho, que efectivamente es un análisis que yo comparto, ¿no? La pobreza es inaceptable, las brechas en un país que ha crecido económicamente como ha crecido el nuestro y que responden a temas de corrupción que no son responsabilidad de este gobierno, sino una crisis de gobernabilidad, tienen que resolverse con institución. Todo eso está bien, pero no le creo. Y no estoy faltándole el respeto, estoy siendo absolutamente honesta. No logro que eso que dice, representado en una persona como el exministro de Justicia y Premier, me signifique algo que no sea buscar votos. La pregunta iría si se le debería dar o no el voto de confianza. Está claro que no le cree, Marisol, pero ¿cree que va a recibir el voto? Va a recibir el voto de confianza. Me parece poco probable que no. Lo mismo. El asunto es que en el Congreso no son las razones lo que se impone, es la fuerza de los votos. Ajá. Y en este momento, evidentemente, después de la repartija que ha hecho el presidente Castillo, lo que ha hecho es fortalecer su bancada, que como estrategia política está bien, pero son personas altamente cuestionadas. Ustedes entonces, no le darían, ambos han sido congresistas. En lo personal no se le da el voto de confianza porque hay el ministro de Salud, que es un vendedor de cebo de culebra, discúlpame el término, ¿no? Tienes al ministro de Energía y Minas, que han convertido en una especie de agencia de empleos. El sector importante que nos va a permitir salir de esta crisis económica. De justicia. Tenemos de justicia el MTC, ya te he explicado. Y seguimos enumerando y hay varios ministerios que realmente son personas altamente cuestionadas. ¿Y quién lo dice? Los ministros, los viceministros salientes, los funcionarios que se retiran porque están copando el Estado, pero lo más grave, hay presuntos actos de corrupción. Lo que ha dicho Karelyn López es muy importante que se pueda entender. Ella está aceptando una serie de comisión de delitos, o sea, está reconociendo que ha cometido delitos. Para el tema judicial eso se tendrá que demostrar, es todo un proceso largo, pero en el plano estrictamente político, esto está correlacionado con todas las denuncias e investigaciones periodísticas que han ido destapando una serie de actos de corrupción. Entonces, por la dignidad del país, porque acá tenemos que defender el país, están destruyendo la institucionalidad. Muy bien. Entonces, evidentemente, ¿qué se tiene que hacer frente a eso como congresistas? Lo que esperamos es que ellos nos defiendan, pero no, tenemos un Congreso cómplice, un Congreso que a cada nombramiento han estado avalando, tenían los mecanismos constitucionales, fácilmente pudieron defenestrar a cada uno de estos impresentables. Siento que la no lo crítica hicieron. de ambos coincide
coincide en enfocarse en el rol de control político que no estaría cumpliendo el Congreso de la República. Y les pido un instante nada más porque tenemos una cámara o varias instaladas al interior del Parlamento y vamos a conversar en este momento.